Buenos días. Pues seguimos con las sesiones de esta primera jornada de cultura, primera jornada de estudios sobre Vietnam. A continuación vamos a tener la mesa 1 que se titula Transformaciones Geopolíticas. Para esta mesa nos acompañan como ponentes el doctor Ulises Granados del ITAM y también la maestra Claudia Lara, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El título de la ponencia de Ulises es Vietnam ante las transformaciones geopolíticas en el este de Asia, y el de Claudia es la importancia de Vietnam en los proyectos de integración megaregionales de China, en el caso de Cinturón y Ruta de la Seda. Me voy a permitir presentar a nuestros dos ponentes. Voy a leer su semblanza al principio, después le voy a dar la palabra a cada uno de ellos, la cual su intervención va a constar de 15 minutos, son sus dos intervenciones, y al final abrimos la ronda de preguntas, si les parece. Entonces voy a leer la semblanza del doctor Ulises Granados. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, medalla Gabino Barreda de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en estudios de Asia y África, área de China del Colegio de México, y doctor en Historia y Sociedad del Este de Asia de la Universidad de Tokio. Es actualmente coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico y profesor investigador del ITAM. Ha trabajado como instructor en diversas universidades japonesas, como profesor asociado de tiempo completo en la Universidad de Tokio y como locutor de noticias para el Servicio Internacional de NHK World en Japón. Autor de libros y artículos académicos, es analista regular de noticias y eventos asiáticos para medios de comunicación nacionales como El Financiero, El Universal, Foro TV, y también en medios internacionales incluyendo AFP, CNN, la BBC, Radio Francia Internacional, Xinhua, People's Daily y China Daily, entre otros. En el extranjero es participante regular de conferencias y ha participado en cursos especiales y conferencias ejecutivas en numerosas oportunidades, incluyendo en la East China Normal University en Shanghai, Universidad de Hokkaido en Japón, la CEPAL en Santiago de Chile, la Academia Diplomática de Vietnam, el Instituto de Servicio Exterior de las Filipinas y el Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de Ciencias. Pues le doy la palabra a Ulises, por favor. Muchas gracias, buenos días. Es un honor para mí, muchísimas gracias a la UNAM, al PUEA, Lucas, Vania de la Vega, muchísimas gracias por su invitación. Excelentísimo embajador, buenos días. Es un placer, un honor estar con usted como público. Voy a ser rápido, tengo 15 minutos para hacer esta presentación. Vietnam ante las transformaciones geopolíticas del este de Asia. La región del este de Asia, el noreste y el sudeste de Asia está sufriendo de unas profundas y grandes transformaciones políticas, y entre ellas hay transformaciones que tienen implicaciones geopolíticas muy, muy importantes. Déjenme ir siguiendo la presentación. Perdón, algo pasó. Bueno, una de las características más importantes de este proceso de transformaciones geopolíticas en el este de Asia es, sin duda, yo podría decir que es el ascenso de China y las reacciones que han tenido distintos países para enfrentar el crecimiento económico, la presencia militar, la presencia diplomática, no solo en el este de Asia, sino en distintas regiones, inclusive aquí en América Latina. Y en la región del este de Asia, particularmente a partir del año 2014, desde el 2009-2010 ha habido eventos muy importantes en la región, sobre todo en la región marítima, pero en el 2014, y esto viene a colación en el asunto de Vietnam, involucra directamente a Vietnam, porque hubo un incidente muy importante sobre una plataforma petrolera móvil de China que se acercó a territorio reclamado como zona económica exclusiva por parte de Vietnam. Fue un incidente en mayo del 2014,
2014, duró varias semanas y esto mostró a varios países, principalmente a las Filipinas y a Vietnam, que probablemente las intenciones de la presencia china, de los barcos pesqueros y de la Guardia Costera y de la Armada de China no son tan amigables como el discurso oficial lo pudiera decir. Entonces, estos son incidentes que se han dado esporádicamente desde el año 2014 y ponen en evidencia estas transformaciones muy importantes que además resalta también la entrada de los Estados Unidos en la región. El discurso en el 2010 y 2011 de la secretaria de Estado Hillary Clinton sobre el interés de los Estados Unidos y el interés nacional por mantener una región del sudeste de Asia marítima abierta a los canales de comunicación marítimo es también sintomático de estos cambios de la renovada presencia de los Estados Unidos. Déjenme mencionarles esta presentación rápidamente, estará dividida en las siguientes partes. Primero, geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Habrá unas pequeñas definiciones y un camino muy rápido sobre los principales precursores de los estudios de geopolítica, los pioneros del estudio de la geopolítica. Posteriormente, directamente entraremos a la importancia geográfica de Vietnam en Asia. Lo veremos a través de mapas de una forma muy rápida. Después, transformaciones geopolíticas en el sudeste de Asia, que es realmente hablaremos un poco de detalle sobre qué cambios ha habido que afectan, que involucran a la geografía y que afectan a la política, principalmente a la política exterior de los países y a su diplomacia en la región. Regresaremos un poco a hablar sobre la importancia no nada más geográfica de Vietnam en Asia, sino cuál es la importancia estratégica de Vietnam para algunos de los principales países y potencias regionales y extrarregionales. Y finalmente terminaremos hablando sobre algunas de las principales medidas de adaptación de Vietnam ante la nueva geopolítica de la región. Terminaremos obviamente con algunas conclusiones generales. Bueno, ¿qué es la geopolítica? Si nos vamos a una definición de diccionario, podemos encontrar 2 o 3 o 4 relativamente confiables. Por ejemplo, el diccionario Oxford señala que la geopolítica es la política influenciada por factores geográficos. Aquí el punto más importante es la geografía, ¿no? Pero no solo la geografía, sino también, como dice el diccionario Merriam-Webster, es el estudio de la influencia de factores tales como la geografía, pero también la economía y la demografía en la política y particularmente en la política exterior de un Estado. Entonces aquí vemos que las implicaciones no solamente son geográficas, sino también económicas, demográficas a través del tiempo. Y bueno, hay otra definición un poquito más sofisticada que definiría esto como la aproximación del estudio de las relaciones internacionales contemporáneas basadas en el estudio de la historia, la geografía e incluso de la cultura. Entre los principales precursores de la geopolítica está sin duda el capitán Alfred Thayer Mahan, quien en 1890 publicó su obra más conocida y señaló básicamente que el elemento que permitió el ascenso de Gran Bretaña como potencia mundial fue el control de los mares. El control de las rutas marítimas, este factor geográfico es básicamente lo que a juicio de Mahan le habría dado la supremacía en la época del auge imperial. Pocos años después, en 1904, en un discurso de la Royal Geographical Society, Halford Mackinder mencionó un texto que se llama The Geographical Pivot of History. Este es el segundo texto de referencia más importante y señala básicamente que la industrialización y las nuevas tecnologías permitirían una mejor explotación y control del territorio y el control, y esto es lo más importante, de la masa euroasiática, de Heartland, la masa euroasiática, permitiría dominar al mundo, incluso sobre las potencias navales, entiéndase sobre el Reino Unido. Entonces hay como que dos visiones aquí a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la geografía es importante. Por un lado se le da importancia al control de los mares y por el otro lado se le da mucha importancia al control de la zona euroasiática. Finalmente,
en la década de los 20 más o menos, Karl Haushofer desarrolla esta idea del Lebensraum, de la futura Alemania nazi, como uno de los elementos importantes dentro de la geopolítica, y sería posteriormente, 22 años después, por Robert Strauss-Hupé, sería mencionado en su famoso artículo de 1942, Geopolitics, The Struggle for Space and Power. Él vaticinó desde 1942 la emergencia de una nueva lucha global por el poder. Entonces, lo importante aquí es resaltar es que el factor geográfico, ya sea el control naval o el control de las rutas terrestres, es importante para la emergencia de una potencia regional o mundial. ¿Cuál es la importancia geográfica de Vietnam en Asia? Aquí pues podemos ver en primer lugar, vean ustedes este mapa, Vietnam está en el mero corazón del sudeste de Asia, hay varios puertos de navegación, de cabotaje, las principales líneas de navegación marítima pasan por ahí. Es y ha sido desde hace varios siglos un centro comercial muy importante del arroz, por ejemplo, el arroz tailandés, en el comercio entre China y Tailandia. Vietnam ha sido un puerto importante. Es un país que tiene alrededor de 3.260 kilómetros de costas. Entonces es una nación muy importante en términos del sudeste de Asia marítimo. No sé qué pasó, algo pasó aquí. Bueno, no solamente Vietnam está en el corazón del sudeste de Asia marítimo, es una región, pertenece a una región que tiene altas reservas de gas y petróleo también. Tiene altas reservas de gas y petróleo, como ustedes pueden ver en el mapa de la parte superior derecha. Hace frontera, ciertamente, como se habló al principio de esta conferencia, hace frontera con el sur de China. En algún momento fue también, en su momento fue también zona sujeta al control imperial de China, y sin embargo la historia lo demostró. Ni los chinos, ni los franceses, ni los estadounidenses realmente han podido con la identidad nacional y con el espíritu de los vietnamitas. Pero la posición geográfica de ser frontera sur de China le ha obligado a este país a defenderse de este gigante del norte, ¿no? Posteriormente también fue asentamiento de la cultura francesa en el continente. Punta de lanza geográfica del imperialismo japonés, la península de Indochina fue recibida por los japoneses sin disparar un tiro, porque fue negociado esto en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Fue punta de lanza geográfica del imperialismo japonés. Posteriormente ha sido una región de resistencia comunista contra las fuerzas coloniales francesas y posteriormente de los estadounidenses. También podemos decir que hay una importancia geográfica en Vietnam, en Asia, porque sus puertos históricamente han estado muy cerca de los centros imperiales de Estados Unidos en las Filipinas. Estas. Ok, perdón. Okay. Y finalmente, como mencionó el señor embajador, en el Mar del Este, llamado por Vietnam, o el Mar del Sur de China, o el Mar de la China Meridional, llamado por otros países y por cartografía, la mayor parte de la cartografía internacional, hay islas e islotes y arrecifes que están bajo disputa territorial, y hay islas que están en reclamación territorial, y hay algunas que están ocupadas por Vietnam, en las islas Spratlys, y hay una reclamación histórica todavía por las islas Paracels, un poco al norte, cercano a la isla de Hainan. Entonces, todos estos elementos le dan a Vietnam una importancia geográfica muy grande. ¿Cuáles han sido las transformaciones geopolíticas del sudeste de Asia en los últimos años? Bueno, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, el fin del colonialismo y el ascenso de regímenes socialistas en la península de Indochina es probablemente uno de los elementos más importantes. ¿Por qué la geografía aquí? Bueno, la vegetación, el suelo, han sido siempre en Vietnam muy
propensos a la guerra de guerrillas. Entonces, la prolongación de la lucha, que los franceses pensaron que esto iba a ser muy fácil después de la Segunda Guerra Mundial, regresar. No se esperaron realmente, como la historia lo demostró en la batalla de Dien Bien Phu, esta derrota total a manos de tropas norvietnamitas. Por supuesto, durante la guerra contra los Estados Unidos también el factor geográfico fue muy importante para el proceso de liberación de Vietnam del Sur y eventualmente de la reunificación. También la naturaleza geográfica que tiene con frontera con China le permitió en su momento a Vietnam las incursiones de soldados chinos en la frontera y como mencionamos, como ustedes pueden ver aquí en este mapa, en el mapa de la izquierda estaba una ruta por Laos y Camboya también que permitía la entrada de efectivos en la guerra de Vietnam. Hablando de ya varios años después, las reformas en China y el ascenso militar chino y la presencia diplomática de China en la región ha influido mucho en una presencia mayor en los mares, principalmente en el mar del sur de China, más o menos 74, un poco antes de la reunificación de Vietnam. Hubo una batalla por las Paracels en 1974 y posteriormente en el 88 hubo otro enfrentamiento pequeño entre tropas de chinas y de Vietnam y hasta la fecha hay algunas islas que todavía están ocupadas por fuerzas vietnamitas y este realmente es un conflicto un poco complicado porque hay muchos países en las Islas Spratlys y algunos actores como Taiwán que tienen intereses y tienen presencia física en esta región. Obviamente la nueva era del derecho del mar desde 1982 ha propagado curiosamente conflictos marítimos porque a los estados archipelágicos se les ha otorgado hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva. La supremacía naval china actual también es un elemento importante en términos de transformaciones geopolíticas en la región y finalmente un aspecto económico. Desde la década de los años 90 el regionalismo económico y la profundización de los procesos de integración comercial regional en Asia y en Oceanía. Actualmente el RCEP, este tratado que se está negociando, es también una de las manifestaciones de estas transformaciones geopolíticas porque está ligado a esta región de Asia con Oceanía. ¿Cuál es la importancia estratégica actual de Vietnam para algunos de estos países? Bueno, principalmente para Estados Unidos, aquí ven ustedes en la parte inferior izquierda, para Estados Unidos es importante desde el 2010, desde el 2011 más o menos, todavía en la administración de Barack Obama. Vietnam ha servido como un importante aliado, yo así lo diría, en la contienda de dominio geopolítico o control geopolítico en el sudeste de Asia vis a vis China. Para la India, Vietnam es uno de los mejores aliados en la política de acercamiento hacia el este, de la Look East o Act East Policy, y en una arquitectura de seguridad y de proyección económica que se está gestando con la ayuda de la India también. Para Japón, la importancia, ¿por qué es importante estratégicamente Vietnam? Porque es uno de los principales socios en los proyectos del llamado Diamante Democrático de Seguridad del año 2012 y actualmente de este proyecto tanto de Japón como de los Estados Unidos de promover una región Indo-Pacífico libre y abierta. Y finalmente para China, podrían decir, bueno, esto es realmente de una relación de adversario, y sin embargo, para China, Vietnam también representa un socio de diálogo importante en conflictos territoriales en comparación con algunos actores extrarregionales, como los Estados Unidos. Para China es mucho mejor entablar un diálogo y alguna negociación como el Código de Conducta o la Declaración de Conducta con los países de ASEAN y principalmente con los países reclamantes que con los Estados Unidos. Y además, Vietnam a los ojos de China es considerado como un miembro atractivo dentro de la llamada iniciativa de la Ruta de la Seda, esta nueva Ruta de la Seda que después abordarán. Finalmente, para terminar, me gustaría mencionar cuáles han sido las principales medidas de adaptación de Vietnam
ante esta nueva geopolítica de la región, y yo creo que con esto podremos terminar y pasaríamos a la sesión de Q&A si ustedes gustan. En primer lugar, estabilización de sus fronteras terrestres y acuerdos territoriales. O sea, después de 1975 al 79, con las guerras con Camboya y los problemas fronterizos con China, Vietnam ha podido estabilizar y establecer claramente y delimitar las fronteras terrestres y acuerdos territoriales en tierra. No hay que olvidar que en la década pasada Vietnam y China terminaron de demarcar técnicamente la frontera con posiciones con GPS. Hubo un acuerdo y ya las fronteras terrestres ya fueron realmente delimitadas. Y sin embargo, en el ámbito marino todavía hay muchos problemas. En este sentido, Vietnam ha tomado medidas de adaptación a esta nueva geopolítica a través de defensa de sus reclamaciones territoriales marítimas. Y podemos hablar que de 1988 al 2017 se han emitido a través del gobierno de Vietnam distintos libros blancos sobre defensa, sobre estrategias marítimas. Ha habido varios, no tenemos tiempo para poner el cuadro cada uno de ellos. También ha habido una reestructuración de su política marítima desde el año 2013. En el 2013 es muy importante porque más o menos refleja un poco en tiempo lo que hizo China, lo que está haciendo China. Ha modernizado su guardia costera y ha estado mejorando su política marítima en términos generales. En el año 2009, 4 años antes del 2013, Vietnam y Malasia presentaron conjuntamente ante la Comisión de Naciones Unidas sobre Límites de la Plataforma Continental, presentaron un documento sobre la reclamación de plataforma continental extendida, que tradicionalmente es hasta 200 millas náuticas, pero en circunstancias muy especiales los países pueden reclamar hasta 350 millas náuticas. En el 2009, Vietnam y Malasia presentaron conjuntamente ante Naciones Unidas esta reclamación. Podemos ver aquí el mapa, El triángulo central corresponde a la reclamación, a la petición que hace Vietnam en este año. Y esto causa un revuelo porque China, inmediatamente, creo que fue un día después, presenta un mapa oficial con las 9 líneas, Nine Line, U-Shaped Line. Es el primer mapa oficial que presenta China ante las Naciones Unidas sobre su reclamación de virtualmente todo el mar del sur de China, aunque su reclamación es del 48 más o menos. Pero Vietnam toma esta decisión en el 2009 y del 2009 hasta, no sé, después 2012 con Filipinas empiezan a ocurrir los eventos en la región del Mar del Sur de China, pero a mí me parece que es del 2009, bajo iniciativa de Vietnam y de Malasia, que empieza a funcionar muy rápido estas reclamaciones. Y finalmente, número 3, participación de Vietnam en proyectos de desarrollo regional, con o sin la participación de China. En primer lugar está la iniciativa de la Ruta de la Seda. Para los que no conocen mucho, el gobierno de Vietnam presentó en el 2011 su Estrategia de Desarrollo Socioeconómico del 2011 al 2020 y se establece la necesidad de cubrir necesidades de infraestructura y de alguna forma China puede ayudar a resolver esto. Vean ustedes aquí, estas son las necesidades que tiene Vietnam sobre infraestructura en relación con lo que ha obtenido. Pero entonces, en ese sentido, China puede servir para completar algunos proyectos de infraestructura. Está también esta idea de formar una región de Indo-Pacífico libre y abierto con la ayuda de los Estados Unidos, de Japón y de la India, y muy probablemente Vietnam pueda entrar en esta dinámica. Y como muchos de ustedes saben, ha firmado alrededor de 16 o 17 acuerdos de libre comercio Vietnam, aprovechando su ubicación geográfica en la región de Asia-Pacífico. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar aquí? Número 1, en mi opinión, la ideología determina cada vez menos la conducta de los estados en la región de Asia-Pacífico.
Número 2, los factores geográficos, junto con los económicos, determinarán cada vez más la política exterior de las naciones de la región y particularmente Vietnam, a mi juicio, continuará enfrentando el ascenso económico, militar y diplomático de China a través de ciertos proyectos y ciertas alianzas con otras naciones. Se esperan más alianzas para contener a China en la región marítima de Vietnam. No se espera en ningún momento que Vietnam renuncie a sus reclamaciones territoriales. Y finalmente, se espera una diplomacia económica y una diplomacia de seguridad más marcada de Vietnam con algunas potencias regionales y extrarregionales, principalmente Japón, Estados Unidos, India y probablemente Australia. Y con esto terminaría y cualquier duda, cualquier comentario es muy bienvenido. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ulises Granados, una plática muy interesante e ilustrativa sobre la importancia geográfica, económica y demográfica de Vietnam en la región del sudeste asiático. Ahora voy a presentar a la maestra Claudia Lara Arriaga. Ella es maestra en Relaciones Internacionales por el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales en la misma institución. En el marco de sus estudios de doctorado, entre 2015 y 2016, realizó una estancia de investigación en la Universidad Thammasat, con sede en la ciudad de Bangkok, Tailandia, en torno a los procesos de internacionalización de las multinacionales tailandesas. Desde 2007 es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales en el área sobre estudios regionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde imparte la asignatura Asia y Pacífico, así como Sureste de Asia y Oceanía. Ha sido profesora invitada en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo y catedrática en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Entre sus líneas de investigación destacan las siguientes: políticas públicas en Asia-Pacífico, esquemas de integración y cooperación al desarrollo en Asia y Pacífico, desarrollo corporativo, estrategias empresariales y redes de negocios en el sureste de Asia, así como economía política para el desarrollo y empresas multinacionales en Tailandia. Te doy la palabra. Gracias. No sé si la presentación se pueda. A ver, ¿quieres? Por favor, se los voy a dar. Sí, muchísimas gracias. Ya está en el escritorio. Gracias. Es la segunda, esa. Ajá. Ponencia Vietnam 1. ¿Sí es esa? No es la esa. otra, abajo. Esa. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Excelentísimo embajador. Gracias por la oportunidad. Al Programa Universitario de Estudios de Asia y África, a la maestra Vania de la Vega Xota, al doctor Lucas, muchas gracias por la invitación. Y el tema que yo les voy a exponer en escasos 15 minutos, y una disculpa de antemano si soy demasiado sintética, es la importancia de Vietnam en los proyectos de integración megarregionales de China, el caso de la Franja y la Ruta de la Seda. Gracias. El objetivo general de mi presentación consiste en hacer una evaluación del impacto y la importancia de Vietnam en la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda a partir de su modelo de desarrollo político-económico y sus prioridades en materia de política exterior. Para ello he dividido la presentación en los siguientes puntos. Creo que es importante comentar que la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda se encuentra enmarcado en los proyectos de integración megarregionales en el mundo. Existe también un conjunto de acuerdos comerciales regionales en Asia y Pacífico que en el siglo XXI muy probablemente se van a modificar para poder hacer una complementación con estos proyectos de integración megarregionales.
También sería importante analizar la cronología de la Franja y la Ruta de la Seda. Es un proyecto sumamente nuevo, iniciado en el 2013, aunque evidentemente tiene sus raíces históricas en el periodo imperial de China. También la importancia geopolítica y geoeconómica de la nueva Ruta de la Seda, la estructura de la nueva Ruta de la Seda, y con esto me refiero al sistema financiero que tiene esta iniciativa, algunos indicadores macroeconómicos, también la estructura política que tiene Vietnam hoy, y por último, la nueva Ruta de la Seda y la política exterior vietnamita. Bueno, la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda se encuentra enmarcada en un conjunto de proyectos de integración megarregionales alrededor del mundo, y esto es debido a que no se ha podido consolidar o finalizar, por favor, gracias. No se ha podido consolidar o finalizar la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, también que ya hubo una crisis económica y financiera en los Estados Unidos de Norteamérica durante el 2008-2009, y desde ese momento se consideró necesario pues hacer un conjunto de modificaciones en el sistema financiero internacional. Y lo más importante también es que ya el multilateralismo ya no es una herramienta para poder hacer proyectos de integración económica. También hay modelos de economías emergentes, uno de los más importantes es el modelo de los BRICS, y todo eso hace que existan estos tres proyectos de integración megarregionales alrededor del mundo. Uno es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, el TPP, que es muy famoso, todo el mundo lo conoce, y también pues que Donald Trump se salió de esta iniciativa. La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones, y por último el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Por favor, la siguiente. Gracias. Si hacemos un recuento de cuáles son los proyectos de integración regionales que hay en Asia y el Pacífico, tenemos todos estos: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, tenemos otros más en el Pacífico Sur. No existe un solo proyecto de integración regional que abarque a todos los países del Pacífico Sur, del sureste de Asia y del noreste de Asia, porque siempre han existido diferencias históricas, en muchos de los casos irreconciliables, entonces no se ha podido dar uno solo. La siguiente, por favor. Muy breve, esta podría ser una síntesis de lo que ha recorrido el proyecto de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Es un programa lanzado a finales del 2013 por el presidente chino, Xi Jinping, y hizo un conjunto de declaraciones en una universidad de Kazajstán y otras más en Indonesia, y es lo que se arma esta iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, una franja que es precisamente un conjunto de corredores terrestres, carreteras principalmente, y tenemos también la Ruta de la Seda, que son corredores marítimos. En octubre del 2014 se anuncia la creación del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que es finalmente el que le va a dar la inyección económica para que puedan echar a andar todo este conjunto de proyectos, y tiene un capital inicial de 100,000 millones de dólares, que eso también es muy importante destacarlo. En el 2015 ya se da un draft, un preliminar de lo que va a ser el plan de acción oficial de la nueva Ruta de la Seda, y tiene básicamente tres características. Uno, que es la liberalización del comercio y las inversiones, la internacionalización, y con eso hablamos también de la participación que van a tener las empresas en este sentido en las cadenas globales de valor, y la diversificación de un conjunto de actividades. Ya para enero del 2016 inicia operaciones el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que hay que destacar que es el organismo financiero más importante que le va a inyectar dinero al proyecto de la nueva Ruta de la Seda, pero también existen otro conjunto de instrumentos financieros, que en la próxima diapositiva, en las dos siguientes diapositivas voy a comentar. Y imagínense, aparece la iniciativa en el 2013 y no es hasta mayo del 2017 donde se tiene el primer foro para conciliar cuál va a ser finalmente la estructura de la iniciativa del proyecto de la nueva Ruta de la Seda. La siguiente, por favor. Algunas características geopolíticas y geoeconómicas que distinguen a la nueva Ruta de la Seda.
Una de ellas es remodelar el sistema internacional. Evidentemente, después de este proyecto megarregional, el sistema internacional ya no va a ser el mismo, va a tener que modificarse en muchos sentidos, no solamente en el intercambio de bienes y servicios, sino también en el conjunto de cómo se hacen los negocios a nivel internacional. Es sin lugar a dudas una respuesta al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y pues ahorita muchos tienen miedo de que China pueda ser un país hegemónico, la potencia del siglo XXI. Yo creo que no tenemos que tener miedo al respecto. Tenemos que ver a la República Popular de China como un país que nos puede brindar complementariedades y en este sentido tendríamos que reforzar no solamente Vietnam, sino todo el mundo tendrá que reforzar sus planes nacionales de desarrollo para salir avante de esto. Sin lugar a dudas es una iniciativa para alcanzar objetivos clave en la política exterior e interior de China. Sirve como un mecanismo, un impulso económico para aliviar la situación de Xinjiang, que es una provincia que se quiere independizar desde hace mucho tiempo y por tanto calmar las aspiraciones que tiene esta provincia de separarse de la República Popular de China. Aunque hay otros mecanismos que también han tratado de que Xinjiang no se quiera independizar, como es la Organización de Cooperación de Shanghái. La iniciativa de la Ruta de la Seda lo que le va a permitir es abonar en el crecimiento económico de esta provincia. Sin lugar a dudas, la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda va a ser una nueva era en el sistema financiero internacional, en la manera de hacer negocios y creo que más allá de la construcción de puertos, de las rutas marítimas o los corredores marítimos, el énfasis inicial de la nueva Ruta de la Seda consiste en construir un sector ferroviario, que el mundo se pueda conectar lo que es Asia, África y Europa. Son 6 corredores económicos los que integran la nueva Ruta de la Seda. Evidentemente Vietnam está en el corredor, en el último corredor que menciona la imagen de la diapositiva, el corredor China-Indochina, el corredor económico de la península económica de China-Indochina, y estos corredores o la nueva Ruta de la Seda, hay que destacar que no es ni un plan Marshall, ni un plan de asistencia oficial para el desarrollo, no son dádivas, no es filantropía, es una lógica de mercado, y esta lógica de mercado en carácter oficial o en el sentido formal tiene un carácter inclusivo de complementariedad, pero es una lógica de mercado. Se busca acabar con el déficit de infraestructura que hay principalmente en el sureste asiático y son 3 las prioridades que tiene Pekín en la nueva Ruta de la Seda. La internacionalización de las constructoras, la facilitación de las exportaciones y reducir los riesgos en la cadena logística, atrayendo inversiones hacia el interior del país. ¿Y por qué se quieren reducir estos riesgos estratégicos? Uno de los estrechos económicos más importantes del sureste de Asia es el estrecho de Malaca. Entonces, lo que quiere asegurar es que si ese paso por algún motivo se llega a cerrar por algún conflicto, entonces existen otras vías y otros mecanismos para poder inyectarse de recursos naturales y materias primas, porque recordemos que la economía de la República Popular de China funciona a través de esto, ¿no?, de las importaciones de estos recursos. También decide China, bajo esta iniciativa, aumentar la conectividad de varias regiones, como habíamos comentado, Europa, Asia y África, y estrechar los lazos con los países de Asia Central y del sureste asiático, con el afán de luchar contra el separatismo, el terrorismo, el narcotráfico y diversas disputas territoriales, una de ellas que ya ha comentado el doctor Ulises, que es pues las Islas Spratly y las Islas Paracel. Bueno, la estructura de la Ruta de la Seda, si lo viéramos de manera económica, tiene 6 elementos. Un fondo de la Ruta de la Seda, una corporación de inversión de China, un banco de importaciones y exportaciones chino, un banco de desarrollo chino, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura y también 2 mecanismos más, el Fondo de Cooperación de Inversión China-ASEAN y el Fondo de Cooperación Económica China-Eurasia. Como ustedes pueden ver, son muchas las formas en las que puede inyectar inversión a los proyectos China a través de estos mecanismos. Claro, sin lugar a dudas, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura es el más importante. Datos básicos de
de Vietnam. Creo que aquí vale la pena destacar que es un país que en el 2011 ya se declaró como un país de renta media y esto hace que sea muy difícil para Vietnam adquirir préstamos a bajos intereses. Entonces, como sale más caro pedir préstamos, el Banco de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, es un buen mecanismo para ello. Pero sin lugar a dudas, en los últimos años, Vietnam lo que ha querido hacer, tiene una política exterior de dos características básicas: diversificar y multilateralizar. Es decir, sí lo voy a pedir a China, pero tengo que evaluar las posibilidades de eso. Y no me caso simplemente con la República Popular de China, sino también hay otro conjunto de mecanismos y está haciendo acercamientos para préstamos bajo el estándar de la asistencia oficial para el desarrollo, con el caso de Japón o con Japón. Hay que recordar también dentro de esta ficha técnica de datos básicos de Vietnam que durante 1986-1988 se dio un conjunto de reformas políticas y económicas conocidas como Doi Moi, que no es más que la renovación. Va a pasar de una economía comunista a una economía de mercado y va a ser muy importante en el sentido de que en el caso de la República Popular de China se dieron muchísimo antes en el 78, pero estas han enaltecido la parte económica y en el caso de Vietnam han ido a la par, tanto las económicas como las políticas. Tiene una tasa de alfabetización del 93.2% y se encuentra en el número 116 del Índice de Desarrollo Humano. Como habíamos comentado, es un país de renta media, aunque algunos autores manejan que es un país en vías de desarrollo. Tiene una posición a nivel de la economía mundial en el lugar número 39. Es el tercer país en reservas de petróleo y gas natural en la región de Asia y el Pacífico. Y cabe destacar que tiene un importante déficit en infraestructura. Entonces, de ahí es donde, valga la expresión, se está agarrando la República Popular de China para poder hacer un conjunto de intercambios de cooperación o préstamos. ¿Cuáles son los socios comerciales más importantes de Vietnam? En el caso de sus exportaciones son los Estados Unidos, la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, China y Japón. Y por el lado de las importaciones, nos encontramos con China, Corea del Sur, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, Japón y la Unión Europea. En este mapa solamente quise destacar, y ya lo había comentado el doctor Ulises, dónde están las islas Spratly y las islas Paracel, que puede ser un mecanismo que puede ser capitalizable para poder potencializar su relación con China, Vietnam. En el sentido de que el año pasado se dio un marco de los códigos de conducta. Si estos códigos de conducta no llegan a tener una solución a la disputa sobre las islas Spratly, pues muy probablemente no va a tener una buena postura al poder apoyar la nueva ruta de la seda a Vietnam. Entonces, eso es muy importante. Y ya en la última, y para terminar, como parte de estas políticas de reformas económicas y políticas que se dieron durante 1986-88, pues ha habido un conjunto de transformaciones importantes en Vietnam. Este conjunto de transformaciones han tendido a liberalizar las empresas estatales y hacer más importante es la vinculación que existe de inversión público-privada para que se pueda dar un modelo de desarrollo económico adecuado. Es importante destacar que Vietnam históricamente tiene lazos muy fuertes con la República Popular de China. No olvidemos que el confucianismo es básico y de hecho un 80% de la población en Vietnam no tiene ninguna religión. Y es muy probable que sea por eso, porque son confucianos. Vietnam puede fungir como un amortiguador estratégico en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático para evitar las ambiciones imperialistas de China. Es el único país del sureste de Asia que tiene fronteras terrestres y marítimas con China. Entonces, lo puede capitalizar bastante bien y como tienen esta herencia confuciana, pues ¿quién lo puede entender mejor a
a China, pues Vietnam, y puede ser el interlocutor para la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Los retos de Vietnam serán balancear sus vínculos con China, el sureste de Asia y los Estados Unidos, y evidentemente la reformulación del status quo en sus disputas con China. China encabeza la lista de las 16 asociaciones estratégicas de Vietnam, y estas 16 asociaciones solamente China tiene el privilegio de estar designado como socio estratégico de cooperación integral. Me dará mucho gusto que me expresen sus inquietudes y les agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Claudia Lara y tenemos tiempo para un par de preguntas. Entonces, si levanten la mano si tienen alguna pregunta, por favor. Nadie, pues yo nada más, precisamente hace unos momentos platicábamos con Ulises que ahorita la agenda en todos los temas que tienen que ver con Asia, pues es la ruta de la seda, incluso China en todos sus foros, pues siempre es el tema que fija. Entonces, eso nos da un indicativo de la importancia que tiene ese tema para China, y ahorita que mencionamos, o sea, Vietnam está en la frontera con China y la importancia que tiene. Entonces, de hecho, veo que aparece ahí en el número 6 de las rutas que hay. Entonces, en este sentido, por ejemplo, como nosotros, de pronto la ubicación que tenemos con Estados Unidos, y hace un rato también mencionaba por ahí Lucas que hay similitudes, hay puntos de comparación entre los dos países, lo que es Vietnam y lo que es con China y lo que es México con Estados Unidos. En este sentido, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, Claudia, cuál ha sido la estrategia que ha seguido precisamente Vietnam para poder lidiar con ese gigante asiático que tiene al lado? No hay cómo sacar provecho de esa cercanía sin a la vez servir como a los intereses exclusivos de China. Muchos especialistas comparten que Vietnam ha tenido una postura ambivalente. Desde mi punto de vista es peyorativo decir que tiene una postura ambivalente, porque eso sería no tener una seguridad de lo que quiere y cómo lo quiere alcanzar. Yo lo retomaría ese pensamiento o ese punto de vista y diría que ha sido asertivo. Asertivo en el sentido de que sí sabe que China es importante en su proceso nacional de desarrollo económico, pero lo quiere capitalizar en el sentido de no vamos a abrir las fronteras si esto no va de la mano con las reformas políticas y económicas, si esto no va de la mano con mejores estándares de vida, una mayor seguridad en el empleo. A lo mejor suena demasiado utópico, pero yo creo que todos los países deberíamos de reformular esto. ¿Qué dice nuestro Plan Nacional de Desarrollo y en qué medida nosotros nos podemos insertar a estos proyectos o iniciativas megarregionales económicas? Muchas gracias, Claudia. Pues, Ulises, tienes un minuto para hacer un comentario adicional, si quieres, para cerrar. Pues ciertamente, bueno, lo único que me gustaría resaltar es que Vietnam y China son países vecinos, al igual que México y Estados Unidos, y pues es destino y a diferencia de otros países de la región del este de Asia, con los cuales China se puede dar el lujo de tener una relación un poquito distante, no puede haber esto con Vietnam. Tiene que haber un engagement, tienen que vincularse en algún tipo de diálogo siempre. En el ámbito económico hay muchas coincidencias, hay un proceso de negociaciones y ciertamente los problemas territoriales creo que hábilmente el gobierno de Vietnam y el gobierno de China han podido aislarlo, ¿cómo se dice? Compartimentalizar este problema, aislarlo del grueso de la relación bilateral, y esperemos que en los próximos años, como tú mencionaste, el código de conducta no hay una luz al final del túnel todavía. En el 2002 se firmó la declaración de conducta, en el 2011 se firmaron las líneas directrices para la implementación del código de la declaración de conducta, y a pesar de que el año pasado se habló dentro de ASEAN sobre la posibilidad de hacer un código de conducta ya con algunos puntos en común con China, porque China proponía el establecimiento de un grupo de personas eminentes para esto, es posible que en 1 o 2 años probablemente haya algún acuerdo entre Vietnam y los otros países que reclaman territorio con China. Entonces yo sería muy optimista, y a pesar de que la prensa internacional ha
mostrado de una forma muy incendiaria esta relación antagónica entre China y los demás países, yo creo que por el simple hecho de ser vecinos y que han sido y serán por siempre, creo que tiene que haber algún tipo de negociación, entendimiento entre los dos países. Eso es lo único que quisiera mencionar. Gracias. Muchas gracias, Ulises. Entonces, con la intervención del doctor Ulises Granado cerramos esta mesa. Antes de entregarle las constancias, los invitamos a que permanezcan en sus lugares. Hacemos cambio de presidium y iniciamos con la mesa 2, que es Economía y Sociedad. Bueno, entonces voy a entregarle sus constancias. Ya por ahí Lucas leyó lo que el contenido que tienen. Ulises. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro ponente. Bueno. No te preocupes. Es el número 1, tiene un número 1, porque primero va el señor embajador, ¿verdad? Sí, primero va el señor embajador, ¿verdad? Sí, por jerarquía, sí. Sí, estoy de acuerdo. Está, ¿verdad? Gracias. Sí, no, no la necesito. Gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa número 2 de esta primera jornada de estudios sobre Vietnam. Es para mí un honor ser moderadora de este presidium, en el cual nos acompaña el excelentísimo señor Nguyen Huai, a quienes ya escucharon en su primera presentación, además de la doctora Marisela Reyes. Entonces, vamos a iniciar con la presentación del señor embajador, con su ponencia Negocios entre México y Vietnam. Embajador, muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Podría decirles que Vietnam y México establecimos las relaciones diplomáticas oficiales el día 19 de mayo de 1975. Y atravesando las más de 4 décadas, nuestros dos países, pese a la lejanía geográfica, siempre hemos tenido buenas relaciones políticas y en entendimiento mutuo.
así como siempre nos hemos apoyado en los foros internacionales y las relaciones multilaterales. Respecto a las relaciones económicas, podemos decir que la inversión mutua no ha logrado relevancia. Sin embargo, el intercambio comercial ha cobrado avances muy importantes, especialmente durante los últimos 10 años. Si en el año 2008 el intercambio comercial entre los dos países fue solamente sobre 300 millones de dólares, hoy día alcanza ya, según cifras de la Secretaría de Economía de México, alrededor de 5.000 millones de dólares en el año pasado, 2017, y hasta abril de este año ya alcanzó 1.300 millones de dólares. Pero según la cifra vietnamita, o sea, de la aduana vietnamita, el año pasado en comercio entre los dos países solamente era 3.000 millones de dólares. Nosotros también siempre tenemos esa duda, ¿por qué las cifras de las dos partes no se coinciden, ¿no? Y resulta de que la parte vietnamita se cuenta solamente la venta y compra, o sea, la salida, entrada de mercancías, de productos, mientras que la parte, la Secretaría de Economía de México cuenta en origen de productos, o sea, como estamos participando muy fuertemente en la cadena de producción internacional, hay muchos productos que tienen partes, tiene piezas vietnamitas, o puede ser que está elaborado en Vietnam y se cuenta todo y resulta que siempre es mucho mayor que la cifra proporcionada por la aduana vietnamita. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de participar en la primera reunión de la Comisión Mixta Vietnam-México de Economía, Comercio e Inversión, celebrada en Hanoi a finales del año pasado, en víspera de la cumbre de APEC. Y las dos partes ven todavía muchas posibilidades de incrementar la cooperación económica, especialmente tras la firma por las dos partes, ¿no?, del Tratado Integral y Progresista Transpacífico, como se llama, o sea, en TPP-11. Y México es el primer país en ratificar ya en CPTPP, y Vietnam también estamos haciendo todos los esfuerzos para poder ratificar a finales de este año, para que el CPTPP entre en vigor cuando haya 6 miembros de los 11 que ratifiquen, ¿no? Entonces el tratado entre en vigor automáticamente. Ahora ya contamos con México, con Japón, con Singapur y Vietnam, posiblemente ya en el próximo mes, y Australia y no sé, con 6. Entonces, en ese caso, primero México va a poder acceder a los nuevos 6 mercados muy importantes, con unos 150 millones de consumidores, entre los cuales se encuentra Vietnam con 95 millones de habitantes. Precisamente en este momento se encuentra aquí en México una delegación de empresarios vietnamitas con de unas 15 empresas vietnamitas muy importantes que llegaron ayer por la tarde y hoy empiezan sus actividades, y creemos que o sea, las relaciones comerciales tienen mucha perspectiva, ¿no?, entre los dos países legalmente, o sea,
como miembros, nosotros somos miembros de un tratado muy importante de nuevos estándares que es CPTPP. Segundo, nos encontramos en una zona de un desarrollo muy dinámico que es en Pacífico, la cuenca del Pacífico. Tercero, compartimos muchas cosas en comunes, aunque no somos economías de complementarios, sino hay sectores que incluso somos competitivos, o sea, de competencia, ¿no? Pero yo creo que a la larga podemos buscar, y como mencioné en mi primera presentación, hace apenas unos días, cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió a nosotros, los embajadores en Asia-Pacífico, envió un mensaje, ¿no?, al presidente nuestro diciendo de que México ve en Vietnam un aliado estratégico para impulsar diversos objetivos que tenemos en común y de que queda todavía áreas fértiles en que podemos explorar. Y entendemos que aparte de la relación política es en su mayoría, ¿no?, las relaciones económicas, comerciales. No sé si quieren preguntar o que profundice, ¿no?, en qué sector o en qué espera, ¿no?, de las relaciones económicas, comerciales entre nuestros dos países. Yo estoy dispuesto dentro de lo que conozco, porque hoy debería estar aquí en consejero económico de nuestra embajada, para estar aquí, presentar así, sea más profesional, más especializada, ¿no? Pero como él tiene que atender al grupo de empresarios que hoy tiene muchos encuentros con COMSE, con grupos importantes como Liverpool, como Walmart, entonces yo estoy como sustituto, pero dentro de lo que sé puedo responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Sin lugar a dudas, entender la relación que existe en los negocios entre México y Vietnam se vuelve cada vez más importante. Nosotros tuvimos una reunión hace un par de días con la Academia Ho Chi Minh y justamente veíamos que tampoco hay una relación académica hasta el día de hoy entre la UNAM y las universidades vietnamitas. Pensamos que esta primera jornada va a ser un buen precedente para cambiar esa situación. Y también nos da mucho gusto escuchar de la delegación de empresarios, porque justamente lo que planea el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África no es solamente difundir este tipo de conocimiento y este tipo de conferencias, sino poder incidir en nuestras sociedades. También me acompaña en esta ocasión la doctora Marisela Reyes, de quien voy a leer su semblanza curricular. Ella es doctora en estudios de Asia y África, con especialidad en Sudeste de Asia por el Colegio de México. Realizó estudios de maestría en la Universidad de Colima y de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Femenina de México. Llevó a cabo su investigación de campo en Vietnam, en la Universidad de Can Tho y en Phnom Penh, Camboya. Fue becaria por parte de la Embajada de Tailandia para realizar investigación de campo en áreas rurales de este país. Es profesora de tiempo completo en la Universidad de Colima, donde imparte clases en 3 facultades. Está adscrita al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico. Su línea de investigación es Historia y Sociedad en el Sudeste de Asia. Sus temas de investigación son Historia Contemporánea en el Sudeste de Asia, Pobreza Rural, especialmente Vietnam, Regionalismo y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y Microcrédito Rural en el Sudeste de Asia. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, buenos días a todos y gracias en principio compartir esta mesa con el señor embajador Duong. Muchas gracias. Y también a los organizadores que me han invitado. Para mí, más que placer, es una oportunidad de estar con ustedes y sobre todo con los jóvenes y bueno, los más jóvenes también, en el sentido de poder difundir y hacer, pues de alguna manera, incentivar a seguir explorando, buscando, estudiando Vietnam, pero también el sureste de Asia. Entonces, por eso, pues para mí es una oportunidad. Bueno, el tema que quiero presentarles es Economía de Vietnam, los avances y los retos que ha tenido a través del periodo que se le ha llamado, lo han mencionado, el periodo de reformas, el Doi Moi. En principio, hemos estado viendo desde hace algunos años en la prensa y en los gobiernos espectacular crecimiento que es Vietnam en varios sentidos. Pero no solamente por unos años. Esto, a mi parecer, ha tenido un crecimiento general durante 3 décadas. La economía vietnamita se ha caracterizado por el crecimiento económico sostenido. Esa es una de las características. No solamente ha crecido, sino que ha mantenido, nunca ha bajado su crecimiento económico por aproximadamente 30 años y por un desarrollo económico positivo. Los índices para aquellos economistas sobre el alfabetismo que ya lo mencionaron, el empleo, la pobreza, la esperanza de vida, por el lado del desarrollo humano, la inversión extranjera directa, el desarrollo de los parques tecnológicos, es también muy importante. Y de los países comunistas, han mencionado la palabra comunista, sin embargo, de los países comunistas sí es cierto, el gobierno sigue siendo el comunista y Vietnam es el que más ha progresado en términos económicos. Por eso yo distingo esta característica del tipo de gobierno, pero también el tipo de economía socialista. El tipo de economía socialista que ha cambiado en realidad a una economía de mercado. Entonces, bueno, en general las preguntas que planteo, pues, ¿qué significa el Doi Moi? ¿Qué ha hecho el gobierno vietnamita para lograr este éxito? Hay avances, sí, pero también siguen existiendo retos. Y el objetivo, presentar algunas ideas de las reformas en general y, como les vuelvo a repetir, pues despertar en ustedes el interés por el estudio de estos de este país y pues más allá. Es con ¿verdad? Aquí. Ya. Bueno, para… No está… sí, ya. Sí, muy bien. Y para darle a detrás, ok. Para entender, bueno, ya se han presentado aquí varios mapas en el contexto internacional, pero en el contexto nacional tenemos en principio que reconocer la división de Vietnam, claro, en 3 áreas, pero también lo más importante en sus 6 áreas económicas que corresponden justamente a este desarrollo económico. La parte norte, como la tenemos aquí, que es la parte industrial, en donde se encuentra la capital, Hanoi. Tenemos también las zonas del centro donde se desarrollan, pues obviamente por ser las marítimas, el desarrollo portuario. La parte del sur, que es de las más, la parte más agrícola también, es la que da de comer no solo al pueblo vietnamita, sino al nivel de exportación, que no sé si tenemos algunos productos vietnamitas como quisiéramos, porque sí tenemos de otros países del sureste de Asia, pero viene junto con la importancia que ha mencionado el señor embajador de abrir estos mercados hacia el país. En los antecedentes, miren, si hacemos una línea del tiempo, tendríamos que retomar los 70. Todavía no hablamos de Doi Moi, pero en los 70, terminando la guerra de Estados Unidos y terminando también la lucha por la independencia, tenemos un Vietnam empobrecido,
tenemos un país con hambre, la primera hambruna que se presenta en 45 y posteriormente por la falta de alimentos también a finales de los 70. Esto hace a mi juicio, de las primeras cambios que se necesitan y es el campo. Apuntalar el campo para de ahí progresar y tener una base que desarrollarán las siguientes reformas en todos los niveles. A principios de los 80, como ya se empiezan a construir las primeras reformas agrarias. Acuérdense ustedes que tenemos antes un país de comunas en donde se reparten la riqueza de lo que es el campo, y posteriormente son de estas nuevas reformas las que se tienen, cambiar todo lo que hay para hacer que el campo produzca, pero también produzca excedentes y que genere ganancias. Hay que aclarar, por supuesto, que el propietario del Estado, por así decirlo, es el Estado. Entonces van a decir, pues, ¿cómo es que posiblemente podríamos tener reformas en el sentido de la tenencia de la tierra? Hay algo que no se discute mucho, y que hay que tener cuidado, es que no hay justamente un derecho de suelo, una propiedad en Vietnam. Lo que existe es el derecho al uso al uso privado de la tierra. Es decir, los que detentan en este momento, los campesinos, la tierra, pueden incluso heredar sus tierras, entonces está más asegurada. Sí hay, por supuesto, las situaciones en que como el gobierno es el dueño de la tierra, disponga que se vayan a desarrollar algunos parques industriales como se han hecho. Sin embargo, por lo menos lo que sucede en el sur de Vietnam, las reformas económicas agrícolas han mantenido al país en materia alimentaria. No sucede así en todas las áreas, pero bueno, es también parte de el mismo pues desarrollo a lo que Vietnam se está enfrentando. Tenemos entonces de las principales reformas de Doi Moi a partir ya establecidas en 1986, las siguientes: las reformas agrícolas, que no empezaron en este año sino antes, las reformas en la administración económica del Estado, las reformas económicas en general, y que se han mencionado ya algunas, las de inversión extranjera directa, las de la apertura a la iniciativa privada. En fin, las reformas en la política de las relaciones económicas con el exterior, y que tienen que ver no solamente las comerciales, sino las políticas, como ya lo escuchamos de mis antecesores. Las reformas en el sector privado, también muy importante. Reformas en el arrendamiento, que son generalizadas. De cada una de estas reformas se desprende un sinnúmero más de reformas ya de particulares. En el contexto internacional, durante los 80s, también sucede que hay un fenómeno de modernización en el sureste de Asia, en el este de Asia en general, y cuando Vietnam lima asperezas después de, también ya lo mencionaron, aquella se termina, retira sus tropas de Camboya, hay una mayor amistad entre los pueblos, y Vietnam va observando cómo ha sido aquella modernización en Singapur, en Malasia. Acuérdense ustedes que se hablaba de los famosos tigres asiáticos, y del lado también de los otros tigres del este, Corea, por supuesto, Taiwán. Entonces empieza a ver cómo es que también debe poner en marcha ciertas reformas con este tipo de nuevas ciudades, nuevo progreso para implementarlas a nivel nacional. Vietnam ha tenido un continuo desarrollo económico aún con las crisis económicas. En los 90, como fue la crisis del 97, impacta, pero no impactó como lo hizo con otros países del sureste de Asia.
al grado de llegar a bancarrotas en algunos sectores. Y también en la crisis del 2008 no llega a afectar tanto tampoco. Sin embargo, bueno, tiene más afectación en este nivel, pero es porque ha mantenido justamente su crecimiento a partir de los 80 de 5 y 7% el crecimiento anual. Se habla también ahora de esta inicio del año en Vietnam de un crecimiento económico del más del 7% y que lo sostiene todavía. Yo creo que aquí tendríamos que preocuparnos también de qué estamos haciendo o qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo, ¿verdad? Para tener esa, así como vienen delegaciones de Vietnam, también nosotros ver qué es lo que nos hace falta para tener para alcanzar en materia económica algunos índices pues más importantes. A ver, ¿cuáles son las fuerzas motoras que ha ayudado a este desarrollo y crecimiento económico en Vietnam? Uno ha sido los servicios y el otro, por supuesto, industrial. Ya estamos en los 90 y sigue el periodo reformista, no olvidando al campo, pero el campo ya está de alguna manera cubierto con las reformas agrarias. Entonces, lo que empieza a apuntalarse es en los servicios y viene una serie también de reformas bancarias, de no dejar solamente las reformas, los bancos del gobierno, sino tener una apertura a la banca comercial, a la banca privada, incluso más acá después del 2000, las incipientes leyes del microcrédito rural también. O sea, no ha sido paulatino toda esta DOI-MOI. También las reformas en la industria y que ha apuntalado mucho más lo que son los sectores tecnológicos que les comento. Aquí en la gráfica de abajo vemos el comportamiento del crecimiento interno bruto, del crecimiento general económico y vean ustedes no ha disminuido. En los primeros años, las décadas de los 70 que les comenté, Vietnam padecía de una estanflación, es decir, no solamente de una no crecimiento, sino de un crecimiento negativo, además de la inflación que en esos momentos enfrentaba del 700%. ¿Cómo nos asombramos de ahora países en América Latina que tienen hasta el 1000% de inflación? Bueno, imagínense cómo salir en 30 años de esta situación. En la parte más oscura del mapa que vemos café es la parte que yo le llamo, además de geográfica, la cuenca del Mekong, es el cuenco del arroz. Es una cuenca y es un cuenco que abastece la producción, asegura la producción de los alimentos, pero también para la exportación. Bueno, es que aquí ya son de las rutas que ya nos comentaron, las rutas más importantes que existen en este momento para lo que ha sido el impulso industrial. Vietnam no solamente ha desarrollado lo que son las industrias ligeras, tiene actualmente 3 importantes polos de industria y que aquí significan tanto avances como retos. Un avance es el desarrollo de estos parques industriales y sin embargo un reto es hacer que se distribuya la captación de mano de obra, la captación de personas que laboran y que se distribuyan por todo el país para no dejar otras regiones sin esta mano de obra. Pero sin duda las reformas que ha llevado a cabo el gobierno, que significan, la palabra Doi Moi, claro, significa reforma, pero también innovación. Es decir, Vietnam ha tenido que innovar, crear
esas leyes para poder apuntalar su economía. Del lado de la pobreza es una de las quizá los índices de mayor impacto positivo que ha tenido. Sí comentaban hace un rato que las desigualdades en el campo son distintas, lo es. Sin embargo, en los planes del gobierno que se dedicaron exclusivamente en principio a sacar de la pobreza rural a las personas, es lo que ha contribuido a que se entienda de una manera diferente, y lo es la pobreza. Tengo un poco de conflicto con esta situación porque al ver a las sociedades de Oaxaca en pobreza, no son las mismas que vemos en la pobreza vietnamita. Es decir, los programas de apoyo, mencionaba el profesor Min, el apoyo de los programas de felicidad de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Es que tengan cubiertas siquiera sus necesidades de saber, de aprender cómo cuidar a los hijos, de no enfermarse, de tener hasta sus equipos de fútbol, de ping pong, no sé. Esto hace que la pobreza vaya disminuyendo en el sentido del ánimo. Voy a emprender ahora, voy a sembrar con más ahínco mis jardines privados, en fin, mis jardines detrás de las casas, no privados. Pero es esto lo que ha hecho a este Vietnam también importante. Ahora, de los retos, sí, quedan muchos retos y muchas leyes quizá por construir, porque si en algo tienen en la administración, por ejemplo, Vietnam, uno de los retos es, hablando también de la invitación a invertir, es una excesiva burocracia. No somos ajenos a este problema, también a lo que es la corrupción, aun cuando vuelve otra vez a innovarse y a crearse en Vietnam las leyes anticorrupción, no ha podido lidiar con este problema, y sobre todo también el problema de el gasto gubernamental. Comentaron también, entonces la infraestructura queda de alguna manera sin fortalecimiento. ¿Y por qué? Bueno, por ahí son los casos negativos que tiene Vietnam. También algo de lo que ya mencionaron es esta brecha entre ricos y pobres, que no nos es ajena. Sí nos es ajeno los índices los índices de pobreza por debajo de la línea de pobreza, porque mientras Vietnam está presentando 15, 11, de acuerdo a las fuentes, en México lo sabemos de 40 para arriba. Pero pues es la brecha que se tiene entre ricos y pobres, otro de lo que no se ha podido combatir. Comento, y para cerrar también, cómo es que debemos aprender de otros países, sí, pero ahorita acaban de mencionar los otros colegas la importancia que tiene con China, Rusia, etcétera, pero nos hemos preguntado, ¿y América Latina estará trabajando para acercarse al sureste de Asia? Bueno, dejemos América Latina. México se está acercando. Creo que hay mucho más interés de las economías del sureste de Asia, de Vietnam, y no solamente de Vietnam, hacia con México. Esto como parte de la conclusión que dejo como reflexión también. Hacer caso, bueno, el increíble crecimiento en la industria. Creo que me di mal, el crecimiento en el campo y lo que significa la pobreza, no por el hecho de vestir sencillo, no por el hecho, tienen alimentación, que es lo importante. Los vestidos, bueno, pues en el campo que se usa, yo vengo de Colima y casi siempre es todo fresco, y los veo a ustedes más formales, etcétera. Bueno, a mi parecer es eso. El campo, esto todos son personas del campo que tienen sus ingresos a través de su empresa rural propia. O sea, pues sí, hay artesanía también increíble que se exporta, bolsas, en fin, lo que hace el vietnamita. También les tengo que comentar algo de mi estado para hacer una comparativa. En Colima
hay mucha basura de copra. Del coco llega a haber montañas y montañas de copra. Y alguna vez me tocó ver aquí en un centro comercial un tapete hecho de copra que decía Made in Vietnam. Y esto es algo de lo que no puedo todavía, tengo conflicto en entender por qué no se lo traen de Colima, gracias por toda la basura, y que hagan, no sé si tapetes, vi macetas también en el Estado de México que no he podido dar con la firma, en fin, pero como reflexión, como les comento, ¿qué estamos haciendo nosotros, el presidente, el turismo? Ay, bueno, aquí está ya la conclusión. ¿Qué estamos haciendo nosotros para acercarnos a estos países? Ya lo dice el señor embajador, no somos competidores, somos más competidores que complementarios. Y otro ejemplo que tengo que dar, perdón, pero para los más jóvenes, para que lo sepan, en México la industria del calzado, Canadá, estaba en cada esquina una zapatería en México. ¿Qué hemos hecho con esa industria del calzado? Claro, Vietnam tiene su industria que también nos está invadiendo. ¿Por qué no tenemos otra vez la intención de volver a ese calzado de alta calidad? Estos zapatos no se acababan en todo el año. ¿Y hasta cuándo me van a comprar zapatos, papá? No, y es que duraban tanto. Se cayó, se vino a menos y utilizaba desde el cuero que también tenemos en México, y tratemos de ser entonces, vendámosle cuero a los vietnamitas para que hagan también un mejor calzado para sus vecinos. No sé, se me ocurre, es una reflexión y les agradezco mucho el momento. Gracias. Muchas gracias. Pues tenemos una agenda muy apretada. Todas estas reflexiones ampliadas van a estar concentradas en la publicación que les anunciaremos el año siguiente. Entonces, bueno, tenemos 5 minutos para 2 preguntas. Entonces, el foro está abierto si alguien tuviera preguntas, comentarios. Una, por favor. Tengo una duda especialmente como está ahorita el marco económico mundial, de que si es plausible que en los próximos años México y Vietnam se vuelvan países complementarios más que competidores. Muchas gracias. ¿Habría alguna otra pregunta o con esto cerramos la sesión de preguntas? Sí, le van a llevar el micrófono. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a retomar el orden de participación. Embajador, adelante. Bueno, respecto a la pregunta de que si dentro de los 5 años Vietnam y México vamos a ser más complementarios o competidores, ¿no? Yo creo que al entrar en el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, CPTPP, que es un tratado en que establece los estándares muy altos, Vietnam y México vamos a tener dos, o sea, vamos a seguir siendo más complementarios, porque claro, como estamos en una, digamos, popularmente, ¿no? Como en un juego, vamos a tener la, ¿cómo se dice? O sea, la posición como un equipo de fútbol, por ejemplo, de 11 jugadores, vamos a ponernos, ¿no? México en una posición y Vietnam en otro, para complementarnos, haciendo que en equipo gane, o sea, vamos a ganar los dos. Pero también vamos a tener que seguir compitiendo, pero compitiendo de una forma sana, o sea, para elevar, ¿no? La capacidad
en recurso humano de cada uno y aprovechar, ¿no?, la ventaja que cada uno tenga. Entonces es muy difícil decir muy claramente que si vamos a ser más complementarios o más competitivos. Yo creo que las dos cosas, pero las dos cosas así van a hacer que nuestros dos países sean más fuertes también. O sea, vamos a mi juicio, ¿no?, que los dos vamos a ganar, win-win, y no una parte gana y otra pierde. Si tratamos de, ya decidimos entrar en este tratado, decidimos, porque yo digo un ejemplo, México va a tener un mercado muy importante de 150 millones de habitantes, y de esos 6 mercados nuevos, Vietnam ya ocupa 2/3 partes, o sea, 95 millones de consumidores. Malasia 50 millones, luego Brunei un poquito, Singapur 3 millones, por ejemplo. Y Vietnam también va a tener un mercado importante, que es México. Los aranceles se van a bajar a cero, hay muchos productos y vamos a tener la posibilidad de cooperar. Hay muchos ámbitos, sobre todo en este momento que la cuarta generación de la revolución industrial, o sea, sobre todo en intercambio de la tecnología, por ejemplo, en servicio de la producción. Yo estoy muy optimista, ¿no?, de que los dos ganemos y no dentro de 5 años vamos a volvernos a vernos aquí y seguro vemos que tanto México como Vietnam ganamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿podría contestar la segunda pregunta? O la misma, perdón. La segunda para ya hacer el cambio de presidente, perdón. Bueno, es en materia laboral, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido podría decirle que sí existe un problema no de desempleo fuerte, como es el caso de México, pero sí hay polos que absorben más empleados que otros, entonces dejan otras áreas sin esa absorción de empleo. Pero lo que hace falta en Vietnam es la calificación. Hay una parte que podría ser hasta aquí hablar de la complementariedad, porque ambos, México y Vietnam, producen celulares, como partes celulares y computadoras. Entonces, posiblemente por ese lado pudiera haber una complementariedad en el mercado laboral. Pero en el mercado laboral lo que sí es diferente a México es que más del 60% se encuentra en el área rural, porque sigue siendo un país de economía rural. Y el otro porcentaje es el que hay que apuntalar de esta manera. Esto es en relación con lo que les puedo comentar. Yo creo que el señor embajador podría ampliar esta. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la mesa número 2. Les pedimos que se queden en sus lugares porque no hay receso. Damos lugar entonces a la mesa 3. Gracias. Embajador, ¿su constancia? Muchas gracias. Y una bolsita del programa. Muy bien, gracias. Sí, doctora, claro. Qué bueno. ¿Y su constancia? Sí, muchas gracias. Y su bolsita. Tráeme la bolsita. Ay, muy amable. Necesitamos hacer una jornada de un día. Por lo menos, ¿eh?